Hola, bienvenidos a un episodio más de A Puerta Cerrada. El día de hoy nos acompaña Fabi Alanís. Fabi Alanís es psicóloga, experta en desarrollo humano, cuenta con una escuela, Vives, donde justamente podemos trabajar el desarrollo humano. Cuéntanos un poquito más de ti, Fabi. Yo tengo 43 años, me encanta el desarrollo humano. Yo cuando decidí estudiar psicología, lo que me llevaba a estudiar psicología era como el entender por qué pensaban las personas como pensaban, y algo que siempre me llamaba la atención es qué necesita una persona para hacer algo diferente. O sea, yo me acuerdo que cuando era chiquita veía la tele y veía a alguien que robaba o que las noticias, y le decía a mi mamá, yo creo que esa persona está triste y por eso hace cosas malas. Y entonces yo sé, entonces mi sesión era como, mi sensación era como si esa persona sanara, dejaría de hacer lo que está haciendo, ¿no? Entonces, porque las personas que están lastimadas lastiman. Y creo que eso ha sido como mi inquietud durante toda mi vida, como entender de dónde viene el dolor, por qué surge el dolor, cómo se puede sanar el dolor y cómo puedes crear una realidad distinta después de que sanas. Y siento que eso me lleva a estudiar distintos enfoques. He estudiado coaching, PNL, desarrollo humano, Theta Healing, constelaciones, y en todas he encontrado un poquito de esa cuestión que yo tenía al inicio de qué es lo que lleva a una persona a hacer lo que hace, pero también cómo podría sanarlo y generar un cambio. Entonces me apasiona, a mí me encanta sentir que puedo servirle a una persona para que pueda tener una realidad distinta, que encuentre la forma en cómo sanarse para generar una vida diferente. He visto en los entrenamientos cómo les cambia el rostro, cómo cuando sueltan un enojo después de 10 o 20 años, el rostro cambia, empiezan a tener resultados distintos, su vida es completamente feliz. Y yo no soy la que lo hace, porque quien decide hacerlo es la persona, pero sentirme que soy el medio por el cual alguien, ¿sabes? O sea, le pude contribuir para que su dolor fuera más chiquito, pues eso me llena un montón el corazón. Siento que es un pago emocional del que muy poquitas personas hablan, pero sentir que le sirvo a las personas es algo que me apasiona mucho. Y es algo efectivamente que te caracteriza, nos ayudas a muchísimas personas, pero a mí me gustaría saber, Fabi, en esos momentos, ¿ella cómo se ayuda? Porque creo que eres ser humano, o sea, afuera de ser psicóloga, de tener coaching y de todo lo que, todas esas, has tenido tus propias vivencias, has hecho tus propias vivencias, la vida te ha presentado en ciertas circunstancias. ¿Y cómo ha sido esa Fabi justamente en esas circunstancias? ¿Cómo ha logrado equilibrar o ayudarse en esas herramientas, en esas circunstancias? Siento que algo que me ha ayudado mucho es el conocerme. O sea, como cuando identifico que estoy triste, sé qué hacer con mi tristeza. Hay veces que necesito compañía, hay veces que necesito un abrazo, hay veces que necesito estar sola, hay veces que necesito gritar, hay veces que necesito que nadie me hable. Y siento que cuando lo identifico me doy esos espacios para mí. O sea, hay veces que le hablo a un amigo, ¿no? O sea, que es mi amigo como de cajón, y yo le digo, baby, necesito ayuda, ese o ese. Y entonces él ya viene, porque aun cuando estés en el desarrollo humano, tengas muchas herramientas, seas terapeuta, psicólogo, lo que sea, no hay forma en que tú te puedas ver a ti y sostenerte solo. Solo. O sea, sé que me puedo hacer cargo de mí, sé que puedo resolver mis cosas, pero creo que todos los seres humanos requerimos ayuda. Todos pasamos procesos, y yo en los momentos más oscuros de mi vida sí he gritado, como me acuerdo un montón que le decía a Iván, baby, por favor sube, tengo ataques de ansiedad. Y él subía corriendo porque vivía abajo, en los edificios vivía él en el piso 2 o algo así, yo en el 18. Y entonces él subía corriendo, y entonces ya nada más con sentir su energía, con que me tocara la cabeza o me pasara Reiki, en ese momento yo sentía, ya, está aquí, ¿no? O sea, ya. Sentías. Y entonces siento que eso, conocerme a mí y pedir ayuda cuando la requiero,
y dejarme ser sostenida. Eso me ha sanado mucho, porque había veces en que yo creía que lo tenía que hacer sola, o había veces en que decía, como si yo soy las herramientas, hoy me está pasando esto. O sea, y había mucho juicio hacia mí como si soy la psicóloga, si soy la que sabe, si soy la que da los entrenamientos, cómo estoy viviendo esto. Y juzgaba mucho mi vida. Y siento que algo que me ha sanado últimamente es dejar de tener la pose de la psicóloga y entender que también soy persona, que también vivo procesos, que no lo tengo todo resuelto, que estoy aprendiendo, que me equivoco, que me enojo, que soy resiliente, que estoy aprendiendo, que porque yo era la juez más fuerte en mi vida, ¿no? O sea, ¿cómo me iba a equivocar? No, y yo creo que muchos tenemos ese pensamiento. Una psicóloga pues tiene todas las herramientas. Sí. Está bien todos los días. O sea, una psicóloga no puede pasar lo que yo pasé, ¿no? O sea, porque justo, ¿cómo? O sea, tiene todas las herramientas. Pero acabas de decir algo, eres ser humano. O sea, y pasamos por todas las emociones y pasamos por las montañas rusas de sube y baja, ¿no? Y reconocerlo creo que es importante. O sea, ser honesta contigo y decir, yo también, y poderlo trabajar con los medios, o sea, que al final has buscado, creo que eso es lo más importante. Sí, me costó trabajo ser humilde. Humilde, exacto. ¿No? O sea, me costó trabajo ser humilde y decir, yo también necesito, ¿no? Yo también me equivoco, yo no sé hacerlo. Me equivoqué. Claro. ¿No? O sea, levantar el teléfono y, o sea, este mismo amigo me dice, él todavía dice que me cuesta trabajo pedir ayuda. Entonces, ¿no? O sea, ok. Y me dice, es que yo quisiera que me dijeras qué es lo que te hace falta, porque es muy... yo cuando me entero que ya te está pasando algo es porque ya es muy grave. Claro. O sea, me encantaría que lo dijeras antes. Y creo que tiene que ver con esta sensación que siento que estoy en el proceso de resolverlo, como yo puedo hacerlo. O sea, ¿cómo le voy a decir a alguien que venga y me ayude a hacer esto cuando yo puedo? Y reconocer que no lo puedo, ¿sí me explico? O sea, ha sido una de las lecciones más grandes de humildad, o sea, donde me he tenido que hincar, ¿no? O sea, arrodillar, ver mi dolor y decir, date la oportunidad de que alguien más te ayude. No lo tienes que hacer bien, ni lo tienes que tener resuelto, y se vale pedir ayuda. Y siento que eso me ha ayudado mucho también a sanarme. Y cuando volteo y digo, tantas personas maravillosas, amorosas, dispuestas, han estado para mí y que están cerca de mí, y que yo, pues por este ego grande de querer hacerlo yo sola, pues no me permitía recibir ayuda. Claro, o sea, no. Oye, Fabi, y dinos una cosa, justamente desde el lado de que también eres ser humano y que también has pasado. ¿Cuál ha sido uno de los momentos en tu vida que has dicho, no puedo, ya no puedo más? Creo que he tenido dos muy marcados. Uno cuando fue lo de las quimios y otro fue, tengo clarito el momento en cuando fue mi separación. No sé cuál de los dos es más fuerte. Pero cuál nos quisieras compartir, porque creo que para mí es importante que los que nos están escuchando justamente vean que hay una lucecita en el camino, porque pasaste por esos momentos y estás aquí. De una forma reinventada, de una forma construida, de una forma con una Fabi diferente, pero estás. Entonces es justamente decir, se puede salir, es difícil y en el momento a lo mejor si alguien te lo dijo, decías, pero dime cómo, ¿no? O sea, no veías cómo, pero sí se puede. Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso? El que pues fueron dos, o sea, puedo compartir de los dos, porque uno es un proceso físico, ¿no? O sea, las quimios, yo ponía todas mis herramientas, o sea, como en este ego de todos los días levantarme y yo puedo hacerlo y medito y me hablo bonito y trabajo mis emociones, que todo eso lo fui llevando, ¿sí me explicó? O sea, cada semana yo iba a quimioterapia, me sacaban los estudios los lunes, el martes iba a sesión y ya me decían cuándo me daban la quimio, si jueves o viernes. Creo que fueron 9 meses cada semana.
Y entonces yo me acuerdo que hice un montón de rituales, me hice visualizaciones, trabajaba mis emociones, porque yo sabía que en ese momento el trabajar mis emociones, si no las hacía, mi vida podría morir. Y entonces, pues la verdad la había llevado bien, ¿no? Ya habían pasado 8 o 9 meses, había personas que no se habían dado cuenta, ¿no? O sea, había personas, yo seguía trabajando, además, pues te digo que en este tema de yo puedo y soy la chingona y me levanto, pues también daba entrenamientos de 8 de la mañana a 10 de la noche, y entonces salía de las quimioterapias y me iba a dar clases. Pues es que ahora que lo pienso y cuando lo cuento digo, nunca tuve compasión con mi proceso, ¿no? O sea, era muy fuerte el proceso y aún así yo me levantaba todos los días y hacía como lo que tenía que hacer. Pero hubo un momento cuando el doctor dijo, ya te operé, ya te dimos quimioterapia y no funcionó. Y habían pasado como 7, 8 meses y ese día fue, o sea, no, o sea, como un hoyo en el pecho, como ya no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, ya es como, o sea, el doctor me decía, hice todo lo que pude, ¿no? Yo me acuerdo que me levanté y le dije, estoy lista, si me tengo que morir, no pasa nada, sé que hizo todo lo que tenía que hacer. Y yo le dije, pero estoy segura que no me voy a morir de esto. Y aún así yo sentía, o sea, como que se me salía el alma. Son 2 momentos en la vida en que he sentido eso. Y ese sentimiento, perdón que te interrumpa, hablaré un poquito, porque dices que nunca te rendiste todos los días, ¿no? Y era también contigo decir, ¿qué pasó? O sea, sí, o sea, ¿qué sucedió? Y sabes que no era mí, o sea, yo volteaba a ver a Dios y le decía, ya hice todo lo que pude. Ya me hablé bonito, ya hice meditaciones, seguí trabajando, he servido a las personas, o sea, en serio, ¿qué más? O sea, ¿qué más quieres que haga? Porque ya no puedo hacer más. O sea, ya cambié mi alimentación, o sea, ya había conectado con Dios de una forma diferente. Le decía, ya te agradecí, o sea, ¿qué más quieres de mí? Ya no tengo nada más que hacer. Literal, fue un momento de rendición absoluta, física, emocional y espiritualmente. Es como, ya no hay a dónde ir. Ya no hay hacia dónde hacerse, ya no hay una posibilidad de algo. Creo que ese fue uno de los momentos muy fuertes, ¿no? O sea, porque pues es algo que no podía, algo que no estaba en mi control. Uh-huh. Que lo que yo podía hacer ya lo había hecho, que lo que había podido hacer el doctor ya lo había hecho, y entonces era como, pues, ¿qué sigue? O sea, porque es algo físico, ¿me explico? Por eso ahí yo entendí que van a haber muchos problemas en la vida, pero si tu problema se resuelve con dinero, es barato. Claro, por supuesto. O sea, pero aquí pues no era un tema de dinero, no era un tema de que alguien me pudiera hacer un favor, no era un tema como, ¿sí me explico? O sea, es un tema de salud que en la salud pues es diferente. Entonces creo que ese fue como un momento muy complicado. Lloré mucho ese día, me rendí, me enojé con Dios, peleé con Dios, me reconcilié con Dios. Y pasaron 21 días y a los 21 días el cáncer hizo remisión. El doctor hoy no sabe qué fue lo que sucedió porque, o sea, lo que no había pasado médica en 8 meses, como pasó en 3 semanas. Y entonces yo me acuerdo mucho que le dije a Dios, yo te prometo que si tengo una segunda oportunidad de vida, no va a haber otra cosa a la que me dedique que no sea esto, que sea servir a personas. Porque pues yo le decía, o sea, si tú me dejas va a ser para un propósito distinto, o sea, para algo diferente, para generar, ¿no? Y
Y siento que esa vez fue uno, porque he tenido varios, o sea, fue uno de los renaceres más fuertes en mi vida, porque imagínate que el primer viaje después de que me dieron de alta, fui a Los Cabos, donde están los vinos, se me fue el nombre. Los viñedos. A los viñedos. No, pero tiene un nombre, no me acuerdo, con Rosarito, no me acuerdo. Entonces pero cuando llego, la primera parada fue al mar. Y cuando yo vi el mar, yo dije, no sabía si iba a volver a ver el mar. Wow. No sabía si iba a volver, y le hablaba al mar, ¿no? Le decía, no sabía si te iba a volver a ver, ¿no? Y veía su inmensidad y podía sentir su aroma y podía sentir la brisa. Y yo decía, a partir de ese momento empecé a vivir muchos momentos como si fuera la primera vez con una nueva conciencia. Claro. ¿Sí me explico? Porque entonces empezaba a disfrutar, claro. No sabía que iba a volver a abrazar a mi ama. No sabía si iba a ver crecer a mi sobrino. No sabía si iba a volver a ver a mis amigos. Viví muchas veces una última vez, y cuando Dios me dio esta segunda oportunidad, empezaron a ser muchas primeras veces. Y esas primeras veces fueron las que me hicieron ponerle el valor a lo que verdaderamente es importante, porque pues cuando estaba en la cama y no podía levantarme y no podía levantar la cuchara, yo decía, ¿de qué me sirve tener cosas materiales si no tengo salud para disfrutarlas? ¿De qué me sirve, no? O sea, como que empecé a valorar todo lo que es intangible, el tiempo, las amistades, el sentirme amada, el pasar tiempo con amigos. O sea, como que yo digo, hoy creo que pasar tiempo con mis amigos, o sea, es muy valioso para mí porque es lo que te llevas. Sí, por supuesto. ¿No? O sea, los momentos que se crean, las conexiones, las relaciones, lo demás se puede hacer en cualquier momento. Y aparte, creo que algo, a veces creemos que lo valoramos, ¿no? O sea, a veces estamos por la vida pensando, yo sí valoro el mar, o yo sí valoro el abrazo, pero creo que después nos damos cuenta que no es cierto. Porque yo me di cuenta que las personas creen que lo van a tener siempre. Claro. O sea, es como, mañana le digo a mi ama que la amo. Tal vez no hay un mañana. ¿No? O sea, pues hoy fui al mar y qué importa, después cuando regrese. Una vacación más. Una vacación, ajá, ¿y qué tal que no regresas? Claro, sí. O sea, sinceramente, como que ahí a mí se me metió la idea de toda la vida voy a vivir como si fuera la última vez que lo hago. O sea, como aprendí a vivir en el presente, aprendí a disfrutar cada instante, aprendí a estar donde estoy. Porque muchas veces no disfrutaba a las personas queriendo estar en otro lado, y estaba aquí físicamente, pero mi mente estaba en otro, y estaba pensando en que estaba aquí un momento, pero después, o sea, mi mente creía que iba a haber una segunda oportunidad, pero claramente, o sea, a mí la muerte me acercó a la vida. Okay. Cuando sentí que me moría y cuando sentí que era la última vez de todo, como que dije, quiero aprovechar cada momento en el que vuelva a tener esta oportunidad. Y entonces, yo hoy no sé si voy a despertar mañana. Y entonces he aprendido a que la vida no la tenemos que gastar hoy. O sea, todos los días, en las noches me acuesto pensando, si hoy me muero, ¿estaría en paz conmigo? Y mi respuesta es sí. Entonces, todos los días yo trabajo para que en la noche, cuando me haga esa pregunta, mi respuesta sea sí. Sí dije lo que quise, sí me reí, sí tomé el vino que me quise tomar, sí bailé lo que quise bailar, sí hice el viaje que quise hacer, sí conocí a las personas que quise conocer, sí me arriesgué a hacer lo que creí que no iba a hacer. O sea, entonces me acuesto y digo, claro, hoy, si hoy fuera el último día de mi vida, lo disfruté al 100%. No hay día en que yo me permita no vivirlo al 100%, lo que sea que haga. Y fíjate que creo que es muy importante porque efectivamente a veces vivimos en la carrera, en lograr, y bueno, ahora vemos en redes sociales mucho justamente eso, ¿no? O sea, ¿para qué trabajas en guardar el dinero en el banco y nunca viajaste o no? O sea, o nunca pudiste disfrutar algo.
Pero antes a mí me gustaría preguntarte algo, fueron 21 días donde digamos que fue un milagro, ¿no? Yo lo llamaría, yo sí soy creyente de los milagros, de pasar algo, pero también siento que hubo algo. ¿Qué crees que fue desde el lado, desde tu psicología, desde el lado del desarrollo humano, esos 21 días donde sí hubo un cambio? ¿Qué crees que fue lo que creó ese cambio, ese resultado? Sí sé qué fue lo que hice. Lo que pasa es que al final del día nos dices, estuve trabajando, hice, y no hubo un resultado. Pero en 21 días hubo el milagro de ese resultado. Entonces, sería importante saber qué fue lo que generó ese resultado. Ese día que el doctor me dijo, ya no hay nada más que hacer, no sé qué, váyanse. En ese tiempo todavía estaba casada. Y entonces me acuerdo que nos hablaron y nos dijeron, ¿quieren venir a Tepoztlán? Es que viene un monje budista y entonces ese monje viene a viene a hablar el tema de la salud. Y entonces ahí yo daba retiros y ellos sabían pues el tema que estaba yo viviendo. Y entonces yo dije, bueno, pues de sentirme mal en mi casa a sentirme mal en Tepoztlán, ¿no? O sea, pues me voy a Tepoztlán. Me dieron las quimios y de ahí me fui a Tepoztlán. Y el monje me dijo, no estás enferma, lo que tú necesitas es trabajar la compasión. Wow. Me dice, y le digo, pero ¿cómo se trabaja la compasión? Porque no sé trabajar la compasión. Me dice, es que mientras tú crees que estás enferma, tú sigues pidiendo por ti y para ti. Tú pides una salud, pero tú estás sana. Hay personas que verdaderamente están enfermas. Y hay personas que verdaderamente están en una guerra, hay personas que tienen hambre, hay personas que no tienen una parte de su cuerpo. Me dice, sé compasiva y empieza a mirar el dolor de los demás. Wow. Entonces él me dio un mantra que por supuesto lo perdí. No. Pero, sin embargo, yo sentía ya, cuando él me dijo eso, algo en mi corazón me dijo, aquí hay algo más allá, ¿no? O sea, aquí... Entonces dije, sí, lo voy a hacer. Entonces yo ya tenía como siempre a 6 de la mañana, me levantaba y hacía meditación. Entonces dije, voy a integrar esta parte de compasión. Entonces es mirar, la compasión es salirte de tus problemas y mirar lo que otros están sintiendo, sufriendo o viviendo y dejar de sentir que eres tú el que está viviendo el drama más grande de su vida. Ojo, tenía cáncer y ya me habían dicho no hay nada que hacer, ¿no? Claro, o sea, no es algo como fácil de sí. ¿No? Sin embargo, dije sí, lo voy a hacer. Como el mantra lo perdí, pero entendí el ejercicio que tenía que hacer. Yo agarré mi rosario y empecé a rezar el Ave María. No hice el rosario tradicional católico, pero sí rezaba yo el Ave María. Entonces cada vez que yo rezaba el Ave María, yo mandaba energía y cerraba mis ojos y pensaba en alguien que había visto o en el hospital, o me imaginaba una amiga, o a lo mejor alguien me había contado como un problema que tenía. Y entonces yo cada circulito, cada rosario, cada Ave María, yo le mandaba la energía a alguien más. Y entonces yo empecé a darme cuenta cómo es que en mí dejé de centrarme en el problema que yo tenía y empezaba a mirar a los otros. Ahí entendí perfecto la compasión. Sin embargo, pues cada vez que yo, pues es que no le quiero llamar rosario, pero pues cada vez que yo sí rezaba y además hacía la meditación y hacía este ejercicio de compasión, pues era una sensación como si por dentro me estuviera limpiando. O sea, recuerdo la sensación perfecta, o sea, recuerdo la sensación como si bajara una energía y como si algo estuviera saliendo. ¿Sí me explico? Era una sensación interna. La verdad, yo lo hice sin una expectativa y yo hice el ejercicio que el monje en ese momento me dijo que hiciera, porque cuando me dijo que no estaba enferma, yo le creí. Claro. Yo, sí, él tiene razón, yo no estoy enferma, ¿no? O sea, coincidió con algo que yo me decía durante el proceso de las quimios, porque en el proceso de las quimios yo decía, yo no tengo cáncer. Yo decía, yo estoy viviendo un proceso
donde necesito aprender algo y cuando lo aprenda me voy a sanar. Okay. Yo me repetía eso todos los días, o sea, entonces cuando el monje me dice eso, pues como que súper resonó con lo que me había dicho durante mucho tiempo y con este tema de la compasión. Y además, pues yo en lo personal sí creo mucho, ¿no? O sea, en la Virgen, y creo mucho en hacer oración. Y entonces hice oración durante todo ese tiempo y la fui intencionando no para mí, sino para los demás. Incluso pues todavía me daban quimios y yo fui a que me dieran quimios y veía a una persona que estaba enfrente y que no había podido dormir durante días, y había otra que tenía un problema en la columna, y había otro. Entonces yo ya llevaba mi rosario. Entonces rezar el rosario, bueno, o sea, el Ave María y el eso, y entonces yo lo veía, entonces yo veía a la persona y yo me imaginaba que le mandaba energía. A lo mejor es algo muy loco, pero fue lo único que hice diferente. O sea, durante esos 21 días lo estuve practicando. En ese proceso yo, cuando llegaba a la mitad del rosario, pues yo empezaba a ver imágenes, yo empezaba a decir frases que no conocía o que no entendía y que simplemente las decía porque pues es raro. Hoy todavía recuerdo imágenes de mujeres, de hecho estaban como por aquí, imágenes de mujeres que yo veía y que sabía que eran cercanas a mí, pero no las conocía. Okay. Entonces yo decía, están aquí, o sea, decía frases como todas pertenecemos, todas somos, todas somos parte, esto es parte del proceso. Y cuando llegué con el doctor me dijo, ya no tienes nada. Claro. Pues sí, yo sí creo que es un milagro. Sí, yo también soy creyente y creo que es un milagro, pero también siento que aquí valdría la pena hacer la reflexión. Hay varias personas, psicólogos, coaching, sí. Hablan algo que dicen, ahí hay una frase muy común que dicen, donde pones tu energía, donde pones tu atención, pones tu energía, ¿no? Y creo que tú, la reflexión y el aprendizaje que nos llevas, que estos 21 días dejaste de tener tu energía en tu enfermedad y la canalizaste a la enfermedad o a la necesidad de alguien más. Entonces, en ese momento dejaste de alimentar tu energía. Y bueno, yo veo esa reflexión para todos nuestra audiencia. Y la segunda reflexión que veo, que en ese momento, en ese proceso, nos han dicho, y hay estudios de muchas personas, y en desarrollo humano lo ven, el poder que tienen nuestros pensamientos y nuestra mente. Sí. Y en ese momento alguien te dijo, no estás enferma, y te la creíste. Y fue cuando, porque siento que a lo mejor todo lo demás lo hacías porque sabías que esos eran herramientas que te iban a dar para, pero en tu mente estaba que estabas enferma, que eran herramientas que te iban a dar la cura. Y en esos 21 días los viviste con el pensamiento de que yo no estoy enferma, ¿no? Entonces, creo que son dos enseñanzas que ahorita nos llevas que sé que es muy difícil, gracias a Dios no he tenido, o sea, no me imagino, y a lo mejor pueden decir, puedes hablar muy fácilmente, pero justamente es, ¿qué herramientas o qué cosas podemos nosotros o los que están enfermos ayudarse para poder salir adelante? Y para mí las dos que nos acabas de compartir ahorita son vitales. Dejaste de enfocar tu energía en eso y mejor la canalizaste en otra cosa y te la creíste de que no estás enferma. Y cuando empezaba a ver lo que me acuerdo perfecto de un señor que estaba enfrente de mí. Y entonces estábamos formados para que nos dieran la medicina, y entonces la medicina para las pastillas costaban 500 pesos, o sea, yo estuve en el hospital de cancerología y ahí está subsidiado, entonces el medicamento es mucho más barato, pero el medicamento para que no vomites, ¿no? O sea, después de una quimio costaba 500 pesos. Y el señor que estaba enfrente de mí, o sea, metía así las manos, ¿no?, a su bolsa, y entonces sacaba y decía, no, es que si doy estos 500 pesos no voy a tener para comer, no voy a tener dónde dormir. Y dice, bueno, aunque ayer dormí en el suelo, porque dormí aquí afuera en la calle, pero no voy a poder regresarme a donde vivo. Y cuando yo escuchaba eso, porque se lo estaba diciendo a otra persona, decía, Dios, yo tengo para pagar 500 pesos para un medicamento.
Claro. O sea, Dios, yo tengo mi cuerpo completo. La verdad, no me dolía nada, o sea, era incómodo las quimioterapias, pero el dolor que tuve fuerte fue en la operación, pero fuera de eso, yo podía moverme, yo podía trabajar, yo podía viajar, o sea, y entonces dije, ¿de qué me estaba yo quejando? ¿De qué estaba yo creyendo que no tenía? Y entonces la compasión me llevó a otro punto que fue la gratitud. Agradecer en los momentos más complicados, en los momentos en los que no sabes qué hacer, en los momentos en los que tienes miedo, en los momentos en los que pues, supuestamente no hay nada. En esos momentos es cuando más tenemos que agradecer. Y es muy complicado agradecer en esos momentos. Y ojo, agradecer en esos momentos hace lo que tú acabas de decir, dirige tu pensamiento y tu emoción hacia otro punto, porque yo pude agradecer aún cuando el doctor en ese momento no sabía ya qué hacer conmigo y me decía, sí, ya no hay más. Ahí yo pude empezar a agradecer a mi familia, que tenía alguien que me acompañara al hospital, que tenía el dinero para pagar los medicamentos y poder tomarlos, que tenía una casa, que vivía cerca del hospital. Entonces, cuando empecé a ver todo lo que yo tenía en medio de un caos, en medio de no saber si iba a vivir o no, o sea, esto es de ley, la energía más alta es la que gana. Claro. Como empecé a agradecer, como empecé a tener compasión, como empecé a mirar el proceso de una forma distinta, eso fue más grande que el miedo, ¿no? O sea, el miedo pesa, la ansiedad nos oprime, ¿no? O sea, pero el amor, la alegría, la compasión, eso nos hace estar ligeros. Y esa energía es más alta. Sin embargo, en los momentos difíciles, sí creo que requieres para mí fue un entrenamiento. Porque sí creo que en los momentos difíciles hacer esta transición, o sea, ¿cómo voy a agradecer que hoy el doctor no sepa qué hacer con mi vida? Sí, a mí me lo dicen y yo sí te diría, bueno, gritaría, diría groserías, yo creo, y diría, o sea, ¿cómo me pides eso? Claro. ¿No? Claro. Pero es ahí cuando más se necesita. ¿Y qué mensaje les puedes dar? ¿Cómo lograrlo? O sea, ya no qué hacer, pero cómo lograr justamente, cómo sacar de ti esa fuerza de sí agradecer cuando dices, ¿de qué quieres que agradezca? Yo creo que ahí es donde yo reconozco mi fortaleza, porque aún en los momentos más oscuros me mantuve de pie. O sea, puedo decirte que vi la muerte de frente. Me abrazó. Sí. Y cuando me abrazó le di gracias. Y le dije gracias, pero hoy me estás enseñando cómo quiero vivir. Wow. Gracias, pero hoy me estás enseñando cómo quiero disfrutar la vida. Y cómo quiero valorar todo lo que tengo. Entonces, se requiere determinación, se requiere fuerza, se requiere un poder personal, se requiere ser estoico. O sea, la palabra estoicismo es como estás en un problema, estás en medio de la tempestad y la templanza que tienes para enfrentar un problema, eso es lo que te hace diferente. Y tuve una templanza, o sea, muchas personas voltean y me dicen, no tengo idea de cómo lo hiciste, no tengo idea de lo que pasaste. Una amiga, Cristina, me decía, hace como 2 o 3 meses, estábamos desayunando y me dice, amiga, yo te vi, estuviste a punto de morir. Y cuando yo iba y te veía, o sea, yo me aguantaba las ganas de llorar y de ver y de verte cómo estabas. Y tú me decías que todo estaba bien, que sí, iba a pasar, que lo ibas, ¿no? O sea, dice, no sabes, me dice, lo mucho que admiré porque tenías una fuerza donde no entiendo, no sé ni cómo le hiciste. Pero creo que ahí es muy importante ver los pensamientos que tenemos. O sea, yo por supuesto todos los días me levantaba, yo sabía que no me iba a morir de eso.
no me preguntes por qué, no me preguntes cómo, no, o sea, yo sabía que no me iba a morir de eso, 1, 2, yo sabía que me estaban entrenando. O sea, yo lo vi como un entrenamiento de eficacia emocional, de trabajar mis pensamientos, o sea, cada vez que las personas tenemos una circunstancia, un problema, el que sea, o sea, la vida nos está entrenando. Sí, me para acuerdo algo de que una sigue. pregunta que siempre, que te he aprendido, es que siempre es decir, pregúntate el para qué. ¿Para qué? Y no el por qué. ¿Por qué? Ajá. Entonces, el por qué me lleva a esos estados de víctima, de no saber qué hacer, de no saber hacia dónde ir, pero todo el tiempo yo me preguntaba, ¿para qué estoy viviendo esto? Y decía, claro, porque si hoy yo lo paso, un día voy a poder explicar a las personas cómo hacerlo. Claro, porque si yo pongo en práctica todas estas herramientas, voy a poder decirle a las personas, oye, me sané del cáncer. O sea, no te estoy hablando desde una teoría y yo no les enseño a las personas desde una definición del libro. Yo les enseño me sané el cáncer y pasé un proceso complicado. Sé lo que es estar enfermo, sé lo que es no saber hacia dónde ir, sé lo que significa. Y estando ahí, se puede hacer un cambio distinto, sí se puede hacer un cambio distinto. Entonces, para mí siempre tenía un propósito mayor y de hecho hice un acordeón en un cuaderno donde yo iba aprendiendo cosas y las iba poniendo. Yo decía, porque un día, o sea, la verdad sí viví momentos de todo, o sea, cuando se me cayó el cabello, cuando perdí a los bebés, cuando me operaron, o sea, como que todos esos fueron muchos momentos complicados, pero la verdad los iba pasando, o sea, el que así me tronó las rodillas, que me hizo ir al piso, fue cuando me dijeron, ya no hay nada más que hacer, porque pues todas las anteriores las fui venciendo, ¿sí me explicó? Ok, ya perdí a los bebés, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Ya sané, pasé mi dolor, mi proceso, ok, ya estoy viviendo cáncer, ok, acepto que voy a vivir este proceso, lo paso, todos los días trabajar en mis emociones. Entonces, como que fui pasando las pruebas hasta esa, que renuncié. Efectivamente, yo algo que sacaría también de enseñanza de lo que nos estás diciendo ahorita es justamente renunciaste. Y creo que fue cuando pudiste recibir. Sí. ¿No? O sea, porque renunciaste, dejaste de cargar. Ajá, ¿no? exacto. Dejaste de cargar lo que venías cargando y fue cuando entonces pudiste recibir, ¿no? Sí. Sé que sonará y de verdad yo creo que van a decir es muy complicado, pero creo que lo que nos acabas de enseñar justamente es que sí se puede, o sea, y que necesitamos fortaleza, necesitamos resiliencia, y eso que me has enseñado mucho, el preguntarte el para qué, creo que es una, ¿cómo lo podré llamar? Herramienta, o algo que nos tenemos que tener y trabajar todos los días, porque realmente cambia eso que acabas de mencionar también ahorita, el por qué es estarte victimizando y el para qué te ayuda a ver la manera de otra energía totalmente diferente. Fíjate que aprendí en este proceso, o sea, eso creo que ya lo aprendí antes, ¿no? Pero aprendí a hacerme las preguntas correctas. Podríamos tener 2 personas, estar en la misma situación, pero las preguntas internas cambian el resultado externo. Okay. Y entonces, imagínate que yo estaba en el hospital el día de quimioterapia. ¿Cómo es un día de quimioterapia? Tienes que llegar, dejar tu carnet, haces una fila para la medicina, que la fila pueden ser 2 horas. Wow. Después vas y dejas tu carnet, y en lo que esperas pueden ser otras 3 horas, y después en lo que te ponen la quimio, dependiendo del medicamento, pueden ser 2, 3, 4 horas. De tal forma que pues yo pasaba ahí más o menos, en promedio 8 horas, dependiendo de estas filas. Entonces, estar ahí esas horas con las personas hay personas que se están quejando, hay personas que tienen dolor, hay personas que no han dormido, hay personas que no han comido, hay personas que las acaban de operar, hay personas que se están quejando, personas con mucho dolor. Entonces, obviamente, como que el ambiente, pues, no es el más lindo, ¿no?, del planeta. Claro, no. Y yo me hacía una pregunta y decía, ¿cómo me puedo divertir aquí? Wow.
¿no? Sí, yo diría, no me haría yo esa pregunta, definitivamente. Y decía, ¿cómo me puedo divertir aquí? Y entonces mi respuesta fue, ¿y si este fuera tu día de spa? Porque pues los demás días yo trabajaba, o sea, yo salía de las quimios y los demás días mi vida seguía normal y natural, o sea, yo decía, imagina que esto es tu día de spa. Hice una lista de mis amigos, yo les decía, oigan, ese día yo les puedo marcar, porque pues voy a estar en el hospital, nada más me avisan en qué horarios están libres y yo les marco, sí. Me llevé unos mandalas, me llevé unas meditaciones, me llevé música, me hice amiga de todas las personas del restaurante, de quienes nos ponían las quimios. Entonces cuando yo llegaba me decían, niña, si quieres, ya te dejaste aquí tu carnet, ve, camina y nosotros te avisamos cuando ya sea tú. Okay. Y no me quedaba y salí, conocí muchas haciendas. Y entonces yo me imaginaba que ese era de mi día de spa, o sea, como que mi día de relajarme, de hacer lo que yo quisiera hacer, ¿no? O sea, mi día libre. Para otras personas, cuando decían, es que es horrible estar aquí, es que es pesado estar aquí, es que estoy cansado, es que llevo tantas horas, es que llevo, ¿no? O sea, sus pensamientos los llevaban a que esas 8 horas fueran las más largas de su vida. Sí, las peores de su vida. Y yo me imaginaba cómo podría ser ese día el día más feliz de mi semana. Claro, por supuesto. La diferencia era una pregunta interna. Estábamos muchas personas en el mismo lugar, viviendo lo mismo, y lo que cambiaba el resultado era lo que yo me estaba preguntando. Y sí lo disfrutaba, ¿no? O sea, la verdad no quiero decir que me la pasé mal, o sea, no me la pasé, o sea, cansado sí, quería estar ahí, no, pero lo disfruté. ¿Qué me hizo disfrutarlo? Cuando pensé, ¿cómo puedo ser feliz aquí? Claro, ¿qué puedo obtener de esto? ¿Qué puedo obtener de esto, no? ¿Qué cosa positiva está en esto? ¿Cómo lo puedo pasar más fácil? Y entonces por ahí me di cuenta, mi cerebro se empezó a entrenar, a encontrar todo lo positivo de cualquier circunstancia. Estaba en una circunstancia adversa, no quería vivir eso, sin embargo, mi mente estaba preparada para hacerse las preguntas adecuadas para poder resolverlo. Claro. Y entonces eso hacía que fuera distinto. Entonces yo decía, si las personas supieran esto, ¿no? O sea, su vida podría ser diferente. Y bueno, ya lo estás compartiendo y creo que va a ser muy bueno que justamente este proceso que pasaste, cómo lo viviste y las enseñanzas que tuviste, que ahorita lo puedas externar a los demás. O sea, justamente es poder comunicar esa forma, eso de cómo lo podrían saber las demás personas, ¿no? Sí, porque, o sea, cualquier problema que tengan, no importa el que sea, háganse estas mismas preguntas. O sea, ¿cómo me puedo divertir con esto? ¿Cuáles son las posibilidades que no he visto de esto? ¿Qué aprendizaje requiero pasar de esta circunstancia? ¿Qué cosas positivas me va a dejar esto? Claro, por supuesto. Todo tiene algo positivo, todo, absolutamente todo. No hay algo que esté en nuestra vida para destruirnos. Sinceramente, hoy creo que el haber vivido con este proceso de quimioterapia es una gran bendición en mi vida. O sea, no se lo deseo a nadie. Sin embargo, yo sí me doy cuenta que me construyó en una nueva persona, en un nuevo ser humano, con una perspectiva distinta. Estoy joven, ¿no? O sea, hoy por eso hago ejercicio, porque quiero ser viejita y tener el cuerpo sano para poder disfrutar la vida que está para mí. O sea, y si yo no hubiera tenido eso, no lo hubiera hecho, no hubiera hecho esos cambios, no hubiera empezado a hacer ejercicio, no hubiera entendido que hoy mi medicamento es la comida, no hubiera valorado tanto las amistades, por supuesto que las valoraba, pero ahora, o sea, tenía una amiga que vivía en Monterrey y me mandaba comida cuando tenía quimios. Wow. Y yo decía, si Dios me da vida, voy a poder disfrutarte más. Claro. O sea, quiero vivir para tener esos momentos, para disfrutar, para construir, para servir. Si de algo sirve como esta historia, pues acortarle el camino a las personas. No tienen que vivir lo que yo viví
ni vivir ese proceso, pero si yo puedo explicar y enseñar lo que yo viví dentro de ese proceso, estoy segura que les podría cortar el camino a muchas personas de procesos dolorosos y no necesariamente de quimios. O sea, puede ser una separación, puede ser una crisis de un tema personal, puede ser, sí, o sea, porque se siente igual. Sí, son situaciones, son procesos que pasamos, pero que efectivamente necesitan de herramientas, ¿no? O sea, como lo dijiste tú al principio, o sea, solos no podemos. Solos no puedo, o sea, de verdad, o sea, sé que cada uno de nosotros nos podemos hacer cargo en nosotros, pero somos personas sociables, somos personas que requerimos sentir conexión, contención, amor, y no estamos aquí solos, Claro. ¿no? O sea, nunca nadie está solo. Exacto. Nada más sí me gustaría, solos no podemos, pero el poder de salir adelante es 100% de nosotros. ¿Estás Sí, de acuerdo? O sea, sí, o sea, podríamos tener a un equipo de fútbol alrededor de nosotros, ayudándonos, apoyándonos, pero si nosotros realmente no tenemos esa determinación y fortaleza, tampoco vamos a obtener ese resultado. de hecho, justo yo digo, lo único que requieres para poder generar un cambio es tu sí. Exacto, efectivamente. O sea, y hay personas que han dicho no. No, y no, y no. O sea, he visto mujeres que están con esposos que las golpean, que les son infieles, que viven terror, que quieren y dicen, no, aquí quiero seguir. Claro. Por supuesto que si quisieran hacer algo distinto podrían hacerlo, sí, porque todos tenemos la capacidad de hacerlo. Pero están diciendo, no, me quiero quedar aquí. No quiero hacerlo diferente. Creo que Dios nos pone los problemas para que podamos resolver y que podamos tener una vida mejor, y que lo que nos quita es porque Él tiene un plan más grande. Y yo veo cómo a veces nos queremos aferrar a este círculo chiquito que tengo, ¿no? O sea, este osito de peluche, ¿no? O sea, sí, que no quiero que me lo quites, claro, porque entonces quiero que sea así de esta forma, cuando Él sí dice, si me das este osito de peluche, yo te voy a regalar, ¿no? O sea, un paraíso más grande. Y entonces estamos aferrados a continuar en lo que conocemos y lo que nos es más fácil. Pero necesitamos decir sí y soltar los miedos, sí y soltar las creencias, sí y soltar los patrones que tenemos. Porque detrás de ese sí hay muchos regalos maravillosos. O sea, muchos. O sea, yo le dije a Dios, sí, acepto vivir este proceso de quimios. Sí, o sea, como sea, como quieras que lo viva, el tiempo que lo tenga que vivir. Me acuerdo que al mes de que me dieron el diagnóstico, lo primero que le dije a él fue, ok, sí lo voy a hacer, okay, sí lo voy a vivir. Y eso, por supuesto, que me cambió también todo el proceso, porque al principio no quería, y la resistencia duele más que el proceso. Creo, fíjate, esa frase es muy fuerte, pero es muy cierta. La resistencia duele más que el proceso, porque estás ahí y es una cuerda, no es como en el gimnasio, ¿no? Que vas y estás resistiendo y estás en contra de la fuerza, ¿no? Entonces, cada vez que viene un proceso difícil para mí, que no lo quiero vivir, que pues no lo esperas, ¿no? O sea, ¿quién quiere vivir un proceso de cáncer? Nadie, ¿no? O sea, ¿quién quiere vivir un proceso de separación? Nadie. ¿Quién quiere tener problemas económicos? Nadie. O sea, nadie, ¿no? Si estás en alguno de esos problemas, solamente di sí. O sea, acepto vivir esto y entender para qué lo tengo que vivir. Y creo que es la única forma en la cual vas a poder cambiarte de ahí, ¿no? O sea, el momento en que lo aceptes, o sea, yo creo que en cualquier proceso lo primero es la aceptación. Es lo primero. O sea, no quiere decir que es algo que te guste, no quiere decir que a lo mejor es algo que tú hayas decidido hacer, exacto, ¿no? O sea, porque puede ser que no, pero si lo aceptas vas a poder cambiarte. Una vez yo, hace muchos años, fui a un curso donde ponían el ejemplo, pasaban una chava que la habían violado, ¿no? Y el coach o el entrenador en ese entonces, que le decía que era víctima, para mí me causó, dije, por supuesto que es víctima, o sea, ¿cómo le dices que no sea víctima? Pues si ella no quiso ser violada, pero entonces después entendí que si no dejaba de aceptar
y hacerse responsable y dejar de ser víctima, no iba a poder salir de ese trance y no iba a poder cambiar. Sé que es muy difícil, es muy complicado, pero sí siento que el poder aceptar realmente la circunstancia y que no depende de ti muchas veces, pero sí depende de cambiarte. Ajá. Eso es algo muy importante. Porque no podemos cambiar la situación. Hay situaciones que no podemos cambiar. O sea, yo no podía evitar vivir el proceso. Claro. No había forma, o sea, sí tenía que ir a darme quimio, sí tenía que hacerme los estudios, sí tenía que pasar esas horas en el hospital, sí lo tenía que hacer. No había de otra. Obviamente, al principio sí tuve resistencia y obviamente al principio no quería hacerlo, estaba enojada con Dios, estaba asustada, también tenía miedo, no sabía qué iba a pasar, pero dije, ok, o sea, si esto es lo que hoy me toca vivir, lo voy a vivir. Claro. ¿No? O sea, si esto es lo que es hoy para mí, así es. Y si a mí las personas me preguntan, el primer paso para cualquier situación que estemos viviendo, o sea, es la aceptación. Aceptar que va a cambiar, aceptar que voy a vivir este proceso difícil. Y entonces eso yo creo que es el 50%. Yo veía a las personas sufrir, no por el proceso, sino por lo que estaban resistiendo. Claro. Resistían estar en el hospital, resistían tener la enfermedad, resistían ir al medicamento, o sea, yo la verdad es que a mí el doctor me daba las pastillas y yo cada 8 días llegaba y le daba las pastillas porque no tenía ni siquiera síntomas ni ganas de vomitar. Wow. Y yo creo que tiene que ver con que había aceptado vivirlo. No, o sea, resistía no, porque el vómito es resistencia. Claro. ¿No? O sea, el vómito lo que significa estoy resistiendo esto que está viviendo, no lo estoy digiriendo, lo quiero regresar. Entonces yo decía, pues estoy en completa aceptación, o sea, yo aceptaba vivir ese proceso y no solo eso, sino que además lo integraba como en mi corazón, como yo decía, esto es parte de lo que tengo que vivir. Por eso ya cuando me dijeron ya, o sea, no hay nada más que hacer, yo dije, Dios, he hecho todo. O sea, sí, ya acepté, ya, ¿no? O sea, ¿qué más, no? Pero hoy creo que desarrollé el músculo de la compasión, del amor, de la resiliencia, de el valorar de una forma distinta, el agradezco todos los días, cada vez que despierto digo, ay, tengo un día. O sea, hoy tengo este día para poder crear, disfrutar, hacer. Puedo vivir al máximo. Incluso a veces vivir al máximo significa descansar. Pero disfruto absolutamente todo. Y siento que eso me lo dio ese proceso. Y estoy muy agradecida de haberlo vivido. Muy agradecida. Pero tiene que ver que tenía las herramientas. O sea, también estoy agradecida porque yo le decía a Dios, tú me diste las herramientas para poder vivir este proceso y vivirlo de una forma distinta. Porque las personas no lo viven distinto no porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo. Y a mí Dios me había preparado años antes con todas estas herramientas de programación neurolingüística, de cómo hacerme preguntas, de cómo trabajar mi eficacia emocional, de cómo meditar, de cómo... O sea, hasta parece que me mandaron con un kit de herramientas para poder vivir el proceso. Claro, por supuesto. Si no, yo estoy segura que viviría. Y entonces yo, por eso a partir de ese momento me comprometí más con lo que hago, porque sé que hay personas que están pasando ansiedad, sé que hay personas que están pasando pobreza, sé personas que están pasando hambre, sé personas que están separándose y que esto que yo sabía, ellos no lo tienen. Y ahí nada más, sí me gustaría nada más para concluir y poder, tú acabas de comentar, yo tenía, o sea, Dios me mandó porque sabía que tenía las herramientas. Hay algunas personas que a lo mejor no tienen las herramientas, pero tienen la opción de buscar. Sí, de buscar ayuda y de acercarse y justamente, o sea, tú a eso te dedicas, a poder proporcionarle o guiar a las personas a esas herramientas, ¿no? Entonces, no quiere decir que porque nada más porque las tienen son los que se salvan, no. Yo creo que es las que no las tienen que buscar esa ayuda. Sí, porque creo que la información es para todos. Así es.
Dios nos da a todos las mismas posibilidades, pero no todos ven las mismas posibilidades. Lo entiendo, pero para que lo puedan entender un poquito más nuestra audiencia, a ver, para ya cerrar, o sea, entender un poquito, explicarles un poquito más eso que acabas de decir. Pues se me vino, o sea, siento que Dios nos da a todas las mismas posibilidades, o sea, Dios te da a ti las mismas posibilidades que yo tengo, o sea, te da los mismos recursos, te da, puedes tener acceso a lo mismo que yo he tenido, pero hay personas que teniendo acceso a eso deciden no tomarlo. Si no las usan, ¿no? No las usan, claro. O sea, yo creo mucho en Dios, ¿no? Pero pues puedes decirle Dios, la energía, el universo, como tú quieras. Él siempre nos está mandando la forma en cómo resolver la circunstancia que estamos viviendo. Claro. Siempre, o sea, hace poquito yo pensaba, ¿no? Yo decía, si Dios me mandó una deuda de 6 millones, es porque me vio el potencial para hacer 20. Ya, o sea, necesito enfocarme en que si Él me está dando una circunstancia adversa, Él me va a mandar todas las soluciones, las formas y los vehículos. Mi trabajo es ser agradecida y ver todas esas posibilidades que está poniendo en mí a través de este proceso difícil. Y ver todas esas posibilidades. Y poder ver las posibilidades. Exacto. Entonces yo todos los días me despierto y hago una oración con Dios y le digo, por favor, Dios mío, a veces sé que tú me mandas todo y a veces yo no las veo o a veces no las quiero ver. Persevera, sígueme las mandando. Sí, sí. No desistas. No desistas, ¿no? O sea, te pido señales y me las das y no las quiero ver. Persiste, por favor, ¿no? O sea, quiero ser... pues yo le llamo así, ¿no? O sea, quiero ser fiel a Dios y seguir con lo que me manda todos los días que requiero vivir. Pero, ¿a qué me refiero con ser fiel? Como aceptar lo que me está mandando. O sea, acepto que hoy tengo que vivir esto, no desde el enojo, sino encontrarle también la alegría de lo que tengo que generar y crear. Okay. Porque pienso, ¿no? O sea, ¿en quién me voy a convertir yo si hoy paso este aprendizaje? Claro. ¿Qué cosas nuevas tengo que aprender? ¿Qué cosas maravillosas vienen de este proceso conmigo, ¿no? O sea, el tema de la separación, que incluso la separación fue más dolorosa que el proceso de quimioterapia. Y por supuesto que yo no quería vivirlo, pero hoy doy tanto gracias a Dios, ¿no? O sea, que haya sido así porque me pude ver a mí, pude reconocerme a mí, pude trabajar mi confianza, mi amor propio. Me acuerdo que hace unos meses le decía a una amiga, ya me acordé cómo era yo. Wow. Y lo tenía olvidado. Entonces, Dios siempre utiliza los momentos más complicados para darnos los regalos más grandes. Pero tenemos que estar despiertos y atentos porque no solo nos manda los regalos, también nos manda las soluciones. Pero las soluciones llegan cuando estamos dispuestos a transitar el camino y a poder encontrar todo lo que nos está dando a través de este problema o de esta circunstancia. Entonces creo que todo tiene que ver que soy la historia que me cuento. Claro. Es la historia que quiero crear en mi cabeza, es el pensamiento, o sea, hoy mi mente trabaja para mí, ¿no? O sea, pero sé que a veces en una situación difícil nosotros le estamos trabajando a la mente con todos estos pensamientos obsesivos que nos lleva uno detrás de otro, detrás de otro, negativo, y que nos va llevando hacia el miedo, la ansiedad, la inseguridad. Pero cuando aprendemos a darle un canal a estos pensamientos y aprendemos a llevarlos hacia esto positivo, entonces mi mente está trabajando para mí. Y hoy creo que ese es el punto, ¿no? O sea, medular que deberíamos aprender todos. Así es. Pues Fabi, muchísimas gracias por abrirnos tu corazón, por contarnos tu historia y aparte de tu historia, por aprender justamente esas herramientas, ¿no? Que lo sigues haciendo desde que te conozco, sigues dándonos y proporcionando a todos los que estamos alrededor de ti, pero bueno, ahorita por este medio lo hiciste extensivo y esperamos que realmente ayude
a que sigas tocando muchos más corazones. Claro, muchas gracias. Que llegue el mensaje a quien le tenga que llegar. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por el espacio, gracias porque eres una mujer perseverante, amorosa, íntegra, eres muy buena amiga, eres fiel y siento que me vas a hacer llorar. y siento que abres este espacio con mucho corazón. Entonces deseo que pueda llegar el mensaje a miles de personas. Gracias por el espacio, pero gracias por tu amistad. Muchas gracias, amiga. Quiero mucho. Y yo a ti. Nos vemos pronto.